Las bases de Bentwaters y Woodbridge no eran simples cuarteles. En plena Guerra Fría, estos complejos albergaban el arsenal nuclear más grande de Europa, un secreto a voces que mantenía a los hombres en un estado de paranoia constante. El 26 de diciembre de 1980, el sistema de seguridad se quebró. No fue un ataque soviético, sino una incursión de origen desconocido que penetró el perímetro más protegido del Reino Unido sin que nadie pudiera detenerlo. Los radares del sector detectaron un rastro que se movía a miles de kilómetros por hora antes de detenerse en seco sobre el bosque de Rendlesham. No era una falla técnica. Los operadores de torre confirmaron que el objeto tenía masa física y una trayectoria que desafiaba cualquier ley de aviación conocida. Cuando la patrulla de seguridad salió a investigar, lo que encontraron no fue un avión estrellado, sino una anomalía que irradiaba un calor seco y un silencio absoluto y mortal. Jim Penniston y John Burroughs se adentraron en la maleza, armados pero sintiéndose vulnerables ante lo que veían. El aire en el bosque se volvió denso, casi sólido, cargado de una electricidad estática que hacía que el equipo de radio emitiera chillidos insoportables. Al llegar al claro, vieron la nave. No era un disco volante de película, sino un bloque piramidal de color negro obsidiana, con una textura que parecía absorber la luz de las linternas en lugar de reflejarla al ojo. Penniston se acercó lo suficiente para distinguir unos grabados en el costado del fuselaje. No eran letras, sino una serie de formas geométricas y líneas que parecían quemadas sobre la superficie del material. Al tocar el objeto, el soldado describió una sensación de vacío absoluto, como si su conciencia fuera succionada por una máquina. En ese momento, una secuencia de números empezó a proyectarse en su mente a una velocidad frenética, un bombardeo de datos binarios pura y dura. La nave no despegó con fuego ni ruido. Simplemente se elevó unos metros y desapareció en un parpadeo, dejando atrás un rastro de ozono y 3 marcas profundas en el suelo congelado. Los contadores Geiger, utilizados horas después por el equipo de investigación, se dispararon al entrar en contacto con el epicentro del aterrizaje. La radiación no era una anomalía menor. Era una firma letal que indicaba que el tejido del espacio-tiempo había sido manipulado en ese punto exacto hoy. 2 noches después, el coronel Charles Holt decidió intervenir personalmente. Armado con una grabadora de microcassette, se internó en el bosque junto a un equipo de oficiales escépticos. Lo que quedó registrado en esa cinta es la prueba más cruda del incidente. Se escuchan voces militares rompiéndose bajo el peso del asombro y el miedo. Holt describe luces que se mueven como si estuvieran escaneando el terreno, disparando rayos de luz hacia los depósitos de armas atómicas de allí. Los documentos desclasificados años después revelaron que el incidente fue tratado como una amenaza de seguridad nacional de máximo nivel. Sin embargo, públicamente se intentó ridiculizar a los testigos, sugiriendo que habían confundido el faro de Orford-Ness con una nave espacial. Es una explicación insultante para hombres entrenados en la identificación de aeronaves. Nadie confunde una luz a kilómetros de distancia con un objeto físico de 3 metros de altura frente a sus ojos. El código binario que Penniston recibió contenía coordenadas geográficas precisas. Al decodificarlas, los investigadores encontraron que apuntaban a sitios con una carga histórica y energética masiva, como la Gran Pirámide de Giza y el Templo de Caracol. El mensaje final del código era una advertencia sobre el avance de la humanidad y el origen de los visitantes. Algunos creen que no venían de otro planeta, sino que eran viajeros del tiempo intentando corregir nuestra propia línea.
El impacto psicológico en los soldados fue devastador. Muchos fueron sometidos a interrogatorios agresivos por agentes de inteligencia que buscaban borrar sus recuerdos mediante técnicas de presión psicológica y posiblemente drogas. Varios de los implicados desarrollaron problemas de salud graves, desde tipos raros de cáncer hasta trastornos neurológicos crónicos, todos vinculados a la exposición de la radiación desconocida que emanaba de aquel objeto en la oscuridad total del bosque. Rendlesham no fue un evento aislado, sino una brecha en la seguridad de nuestra realidad que el gobierno intentó sellar con mentiras y expedientes perdidos. Hoy, el bosque sigue guardando el eco de esa noche. Los registros de radar de Bentwaters desaparecieron misteriosamente de los archivos oficiales y los cuadernos de notas de los oficiales fueron confiscados. La cruda realidad es que algo nos visitó, midió nuestras defensas y nos dejó marcados con una verdad que es insoportable. El interrogatorio posterior fue un descenso al infierno burocrático. Los testigos fueron separados y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial o retiro deshonroso. La orden era clara. Rendlesham nunca sucedió. Sin embargo, los dibujos que Penniston realizó en su libreta de campo muestran una tecnología que no existiría en décadas. Un sistema de propulsión que no utiliza combustión, sino una distorsión gravitatoria que anula la inercia del objeto. Larry Warren, otro de los testigos clave, afirmó haber visto seres biológicos cerca de la nave. Describió figuras pequeñas, con movimientos mecánicos y una falta total de rasgos humanos reconocibles. Según su relato, el contacto no fue telepático ni espiritual, sino puramente técnico. Los seres parecían estar realizando reparaciones o recolectando muestras del suelo británico antes de que el mando militar llegara al lugar. El miedo en su voz al recordarlo no es una actuación ahora. Las fotos tomadas esa noche por el personal de seguridad fueron veladas o confiscadas de inmediato. El teniente coronel Halt admitió más tarde que se sintió vigilado por su propio gobierno después de enviar su memorándum al Ministerio de Defensa. La vigilancia no era para protegerlo, sino para asegurarse de que no hablara más de lo debido. La presión interna en las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en territorio inglés era asfixiante tras el encuentro con la nave. Expertos en inteligencia sugieren que el objeto de Rendlesham podría haber sido una sonda de reconocimiento de un proyecto negro estadounidense que salió mal. Si esto fuera cierto, la radiación detectada indicaría el uso de motores nucleares experimentales de pulso magnético. Pero esta teoría falla al explicar por qué un proyecto secreto volaría directamente sobre una base aliada cargada de armas atómicas, arriesgándose a un incidente internacional de escala global en ese momento. El análisis del código binario tomó años debido a la complejidad de la secuencia que Penniston aseguraba tener grabada en su cerebro. Cuando finalmente se tradujo, el texto mencionaba la exploración de la humanidad para el avance planetario. Lo más perturbador es la lista de coordenadas que incluye el Xi Brasil, una isla legendaria que aparece en mapas antiguos pero que supuestamente nunca existió. ¿Cómo podría un soldado estadounidense conocer estos datos sin una fuente externa hoy? Los niveles de radiación en las hendiduras del suelo fueron medidos por el personal de desastres naturales de la base. Los resultados fueron enviados a laboratorios en Estados Unidos, donde fueron clasificados de inmediato. Un informante anónimo sugirió que el isótopo detectado no coincide con ningún material radiactivo producido en reactores terrestres.
Esto plantea la posibilidad de que el combustible o la estructura de la nave procedieran de una metalurgia no humana en absoluto. La tensión en la base Woodbridge llegó a tal punto que se ordenó un silencio de radio total durante 48 horas después del segundo avistamiento. Los soldados fueron advertidos de que cualquier filtración a la prensa local sería considerada un acto de traición. El control de daños fue brutal. Se eliminaron los registros de vuelo y se alteraron las bitácoras de guardia para borrar los nombres de quienes estuvieron en el bosque esa noche. El borrado de datos fue casi total. El fenómeno de las luces no se limitó al bosque. Residentes locales en las granjas cercanas reportaron que sus animales entraron en un estado de pánico frenético minutos antes de que el objeto aterrizara. Los perros aullaban hacia el vacío y el ganado intentaba saltar las cercas, como si detectaran una frecuencia sonora inaudible para el oído humano, pero insoportable para ellos. El silencio que siguió al estallido de luz fue descrito como una sordera física dolorosa para todos. Si analizamos los registros médicos de los involucrados, surge un patrón alarmante. La exposición a campos electromagnéticos de alta intensidad puede causar daños a nivel celular que no aparecen de inmediato. John Burroughs tuvo que luchar durante décadas para que el gobierno reconociera sus lesiones y pagara por su tratamiento de corazón. El hecho de que finalmente ganara el caso legal es una admisión tácita de que estuvo expuesto a algo tecnológico y altamente peligroso para él. El papel de los servicios de inteligencia británicos, el MI5, en este caso, sigue siendo una sombra persistente. Se sabe que agentes vestidos de civil visitaron las casas de los testigos civiles en los pueblos de Orford y Eike. Los testimonios coinciden en que los agentes no hacían preguntas, sino que daban instrucciones sobre lo que debían olvidar. La técnica de intimidación era fría y profesional, propia de quienes están acostumbrados a enterrar la verdad bajo el suelo del bosque. El memorándum de Halt menciona que los objetos se dividieron en múltiples luces más pequeñas que realizaron maniobras de ángulo recto a velocidades hipersónicas. Ninguna aeronave de la época, ni siquiera los prototipos más avanzados del Área 51, podía cambiar de dirección instantáneamente sin desintegrarse por las fuerzas G. Lo que estaba en el bosque de Renlesham operaba bajo un sistema de propulsión que ignora la masa y la inercia, algo que aún no comprendemos del todo bien. El silencio que rodea al depósito de armas nucleares en Bentwaters es el punto más crítico. Fuentes internas sugieren que los sistemas de lanzamiento se activaron brevemente durante la presencia del objeto sobre el área. No fue una orden humana, sino una interferencia directa en los circuitos de control. Estuvimos al borde de un desastre atómico involuntario simplemente porque una inteligencia externa decidió jugar con nuestra tecnología más destructiva como si fueran juguetes rotos. La descripción de los símbolos en la nave es consistente entre varios testigos que no tuvieron contacto entre sí inicialmente. Líneas curvas intersectadas por círculos, similares a un lenguaje matemático visual. Penniston insiste en que al tocar la nave, el tiempo se dilató, lo que para sus compañeros fueron unos segundos. Para él parecieron minutos de una descarga de información pura. Este fenómeno de dilatación temporal es una firma común en encuentros cercanos de alto rango hoy. Al final, lo que queda es la evidencia física que no pudieron limpiar. El suelo en el epicentro del contacto perdió su capacidad de sostener vida vegetal durante años. Las copas de los árboles cercanos presentaban quemaduras térmicas en las ramas superiores, pero no en el tronco, lo que indica un calor irradiado desde arriba hacia abajo.
El análisis químico de la ceniza reveló concentraciones anormales de magnesio y silicio puro, componentes que sugieren una tecnología exótica allí. No busques respuestas en los comunicados de prensa de la época. La verdad está en los ojos de los veteranos que aún hoy temen a la oscuridad. Rendlesham no fue un cuento de hadas sobre extraterrestres amigables. Fue una intrusión militar de una fuerza superior que humilló a las potencias más grandes del mundo en su propio patio trasero. La paranoia que dejó atrás sigue infectando los pasillos del poder, donde saben que no somos nosotros quienes dictamos las reglas del juego. El incidente del bosque de Rendlesham permanece como una herida abierta en la historia militar. No hay conclusión lógica que satisfaga a los escépticos sin ignorar los datos técnicos de los radares y los informes de radiación. Estamos ante un evento que rompió la narrativa oficial y expuso la fragilidad de nuestra soberanía sobre el espacio aéreo. Si volviera a ocurrir mañana, estaríamos igual de indefensos, esperando que las luces entre los árboles decidan nuestro destino real. Las grabaciones de HALT terminan con un tono de resignación absoluto. Después de ver cómo la luz se alejaba hacia el espacio, el grupo regresó a la base en un silencio sepulcral. No hubo celebraciones por el descubrimiento, solo una sensación de insignificancia profunda. Habían visto el futuro o el fin del mundo y sabían que nadie les creería. El bosque de Rendlesham no es un lugar turístico, es una tumba de la certeza humana, donde la realidad se fue para no volver nunca jamás. Al caminar hoy por esos senderos, la sensación de ser observado no desaparece. Los locales evitan ciertas zonas cuando cae el sol, mencionando ruidos que no encajan con la fauna local. El gobierno ha intentado convertir el sitio en una ruta de senderismo con carteles informativos estériles para quitarle peso al asunto. Pero bajo el asfalto y las hojas secas, la energía de 1980 sigue latente, un recordatorio de que lo que bajó del cielo aún puede estar aquí. El código binario también incluía una fecha, el año 8100. ¿Es esa la fecha de origen de los visitantes? Si son humanos del futuro, su interés en nuestras bases nucleares cobra un sentido aterrador. Quizás intentaban evitar el evento que causó su propia necesidad de viajar al pasado. Si es así, su fracaso o éxito es algo que ya está escrito en la estructura del tiempo, y nosotros solo somos los testigos mudos de una guerra cronológica que no podemos comprender hoy día. Cada vez que un investigador intenta acceder a los registros originales de la policía de Suffolk sobre esa noche, se encuentra con carpetas vacías o documentos tachados casi en su totalidad. El nivel de censura aplicado a un supuesto avistamiento de un faro es absurdo. Solo se oculta con tanta fuerza aquello que puede destruir la estabilidad social o revelar una debilidad militar inaceptable. La cruda realidad es que perdimos el control de nuestro territorio durante aquella noche. La estructura de la nave, según los bocetos originales, no tenía ventanas ni medios visibles de control. Era un bloque sólido, una sola pieza de ingeniería que parecía haber sido impresa o materializada en lugar de construida. Esta falta de ergonomía sugiere que los ocupantes, si es que los había, no interactuaban con la nave de forma física, sino mediante una interfaz neuronal. El contacto de Peniston con el fuselaje fue el error que permitió que el código se filtrara pronto. Las secuelas en la salud de los testigos civiles también son un capítulo oscuro. Familias que vivían en las cercanías del bosque reportaron desorientación y episodios de pérdida de memoria en las semanas posteriores.
El Ministerio de Defensa nunca realizó un seguimiento médico de estas personas, dejándolas a su suerte con condiciones que la medicina convencional no podía explicar. El precio de la verdad en Rendlesham no se pagó con dinero, sino con la integridad biológica de todos. Si consideramos la posibilidad de una operación de bandera falsa, el despliegue tecnológico necesario para engañar a oficiales de alto rango durante varias noches es inmenso. Hablaríamos de hologramas sólidos, emisores de radiación controlada y manipulación de radares en tiempo real. Si el ejército de los Estados Unidos poseía esa tecnología en los años 80, ¿por qué no la usaron en conflictos posteriores? La explicación de la tecnología secreta es tan increíble ahora. Los susurros en los pasillos de inteligencia militar sugieren que el objeto fue recuperado, o al menos una parte de él quedó atrás. Se habla de un equipo especial que llegó desde los Estados Unidos pocas horas después del primer encuentro, cargando contenedores de plomo y equipos de excavación pesada. Si algo fue enterrado o extraído del bosque de Rendlesham bajo el amparo de la noche, se encuentra en alguna instalación subterránea donde la luz del día nunca llega a entrar hoy. El misterio del código binario sigue siendo el eslabón más fuerte. No es una mezcla aleatoria de bits, es un lenguaje estructurado con una eficiencia matemática perfecta. El hecho de que mencione la exploración de la humanidad sugiere que somos un experimento bajo observación constante. No somos los cazadores, somos la presa en un coto de caza que abarca galaxias o dimensiones enteras. La sensación de seguridad que tenemos en nuestras ciudades es una ilusión frágil y vacía ya. Al cerrar este expediente, la duda no es si ocurrió, sino por qué se permiten que estos eventos sigan sucediendo sin una respuesta clara. El incidente del bosque de Rendlesham es el Roswell británico, no por la caída de un platillo, sino por el nivel de encubrimiento y la desfachatez de las autoridades al negar lo evidente. La próxima vez que veas una luz extraña en el horizonte, no busques una explicación lógica. Acepta que hay cosas en la oscuridad que no quieren ser dichas.